Evangelio según San Mateo, en el capítulo 26. Aleluya. Ahí atrás tienen una Biblia, si quieren pueden cogerla. Evangelio según San Mateo, capítulo 26. Alabanzas al Rey de Gloria, alabanzas al que vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya, gloria a Dios. En caso de que no alcancen, si en caso de que no alcance la lectura, no importa, porque la fe viene por el oír, ¿verdad? Y no importa, ahí escuchemos la palabra, ¿sí? La palabra de Dios. Evangelio según San Mateo, capítulo 26. Y vamos a leer los versículos del 36 hasta el 46. Amén. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículo 36. Del 36 hasta el 46. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Amén y amén. Yo lo voy a leer y vosotros me seguís en la lectura, poniendo entendimiento como siempre, a causa del tiempo, ¿verdad? Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y les halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya, descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, le damos gracias, Señor, en esta hora por estas sus bondades para con nosotros, por hacérsenos oír. Gracias, Señor, aleluya, porque su palabra, oh Señor, nos da a conocer, Señor, su propósito, aleluya, por su palabra. Usted nos habla, oh Señor, nos hace oír su voluntad, nos hace conocer, Señor, aleluya, su propósito, su voluntad para con nosotros. Se nos da a conocer a sí mismo, se nos revela, oh Señor, aleluya, tal y la manera que usted quiere, oh Señor, conforme a esa su voluntad y su propósito para con nosotros. Gracias le damos por ella, por su palabra. Señor, nos dispone también, nos mueve y nos despierta a que se manifieste en nosotros la fe. Esta es nuestra verdadera fe en aquel en el cual es el verdadero, el único y sabio Dios, el que era, el que es y el que ha de venir. Oh Padre amado, en el cual se manifiesta su amor, la obra con la obra de sus manos. Oh Señor, henos aquí estas almas que somos suyas. Le pedimos en esta hora que usted siga hablando a nuestras vidas, que usted siga hablando a nuestro espíritu, a nuestra alma. Señor, que usted traiga luz a nuestro entendimiento y nos eleve a altura con usted, Señor. Déjenos ver su gloria. Oh Padre amado, aleluya, ayúdenos en las necesidades propias de cada uno, así como hemos creído. Renueve nuestro espíritu y denos las fuerzas necesarias, oh Señor, para andar, aleluya, en este su camino, hasta que su obra en nosotros sea perfecta.
Señor, aleluya. Así como hemos creído, nuestros ojos le puedan ver, aleluya. Gracias le damos al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu de Dios. Amén y amén. Aleluya. Por lo agradecido, sabemos decir amén. Aleluya. Y con eso amén nos podemos sentar. Y le damos gracias al Señor. Y no podemos dejar de decir que Dios es bueno y para siempre su misericordia. Aleluya. Por la misericordia de Dios se manifiesta, ¿verdad? Aleluya. Ahí suplidas nuestras necesidades. Se manifiesta su amor para con nosotros, supliendo nuestras necesidades. Oh Padre amado, gracias le damos. Aleluya. Como antes estábamos puntualizando, hoy es viernes, culto de oración, hemos orado, hemos alabado al Señor y ahora pues vamos a tener en cuenta, ¿verdad?, una enseñanza con respecto a la oración y teniendo en cuenta este texto, este pasaje, lo vamos a ver bajo el título o con el título Orando para mantenernos despiertos. Orando para mantenernos despiertos. Aleluya, gloria a Dios. En este pasaje hemos leído el momento, ¿verdad?, en el cual se cumplía el tiempo conforme al propósito, la voluntad para lo cual el Señor vino. En darse en esa entrega por nosotros, en esa muerte y muerte de cruz. Y el Señor, nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que era cumplido el tiempo, se dispuso a orar en este lugar llamado Getsemaní, que significa valle de la abundancia, muy engordado, ¿verdad? También prensa de aceite significa Getsemaní. Y se llevó a estos 3 discípulos cercanos a él, a Pedro, a Simón Pedro, y a los 2 hijos de Zebedeo, es decir, a Santiago y a Juan. Aleluya, gloria a Dios, para que la acompañara en esas horas, en esas últimas horas, aleluya, para que se cumpliera esa obra, el propósito para el cual vivimos, insistimos, en esa entrega voluntaria por nosotros, por amor a nosotros, en esa muerte y muerte de cruz, con todo lo que implica. Y el Señor, siendo consciente de lo que venía, de lo que había de acontecer, ¿verdad?, pues se llevó con ese propósito a estos 6 discípulos de que le ayudaran en esas horas, ¿verdad?, previo a ser entregado, para que se cumpliera así ese propósito. Aleluya, gloria a Dios. Y ahí Él le hace tener en cuenta que su alma está muy triste hasta la muerte. Y le dice, quedaos aquí y velad conmigo. Y retirándose un poquito más adelante, se postró sobre sus rostros orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. O sea, hágase tu voluntad. Vino luego a sus discípulos, los halló así, durmiendo, ¿verdad? Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Le pregunta. Aleluya, gloria a Dios. Y les exhorta a que velen, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Aleluya, gloria a Dios. Y ahí también, ahí se retiró otra vez y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y así, ¿verdad? Gloria a Dios, volvió otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Aleluya, gloria a Dios. Entonces ya ahí, ¿verdad? Ya el Señor gloria a Dios, ya dijo, bueno, hasta aquí, ¿verdad? Y ya sí los dispuso a que ahora sí ya pudiera dormir y pudieran descansar. Aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Ciertamente
se estaba cumpliendo así conforme al propósito en la voluntad de Dios, así por lo cual Él vino, ¿verdad? Y ahí mismo, en este mismo evangelio, en el capítulo 26, en el versículo 24, el Señor mismo nos declara, ¿verdad?, que a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de Él. Amén. Ciertamente se estaba cumpliendo el propósito en la voluntad de Dios, para lo cual Él vino. Ciertamente el Hijo del Hombre, aleluya, ¿verdad? En Él se estaba cumpliendo según estaba escrito de Él. Amén. Así también nosotros entendemos, ¿verdad?, los propósitos de Dios, que así mismo también los que hemos creído en Él, también, ¿verdad?, se manifiesta y se cumple también ese propósito, o se va cumpliendo el propósito, se debe ir cumpliendo el propósito de Dios también para con nosotros. Aleluya, así en la misma voluntad en el cual, ¿verdad?, hemos sido ya hallados cercanos a Él y hemos sido, ¿verdad?, y somos llamados a ser partícipes con Él. También, aleluya, ¿verdad?, conforme a esta su voluntad para con nosotros, para lo cual Él vino, para hacernos cercanos a Él, para que podamos tener digna entrada en el reino de los cielos, para que ciertamente disfrutemos de la verdadera vida, aleluya, gloria a Dios, que es estar en la presencia del Señor. Separado del Señor no hay vida, hay existencia, pero no hay vida, no hay verdadera vida. Por eso el Señor, ¿verdad?, nos habla respecto de esa nuestra condición cuando estamos alejados de Dios, que aunque vivimos, estamos muertos en delitos y en pecados. Amén. Implica no hay verdadera vida, no es verdadera vida. Separado de Dios no hay vida. Aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? La vida está en tener en cuenta a Dios y ser hallados cercanos a Él. Aleluya. Y ahí entramos en los propósitos, la voluntad de Dios con Él también, ¿verdad? Y ahí se nos dispone a que en nosotros también se cumpla una voluntad, ¿verdad? Pero es necesario su voluntad, así como se cumplió en Jesús. O sea, así también nosotros conozcamos y cumplamos y se cumpla así la voluntad de Dios en nosotros, aquello que se nos da a conocer. Se nos dispone a que seamos hallados en los propósitos de Dios, teniendo en cuenta nuestra fe, lo que hemos creído, y velemos y oremos para que no entremos en tentación. Aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Para que ciertamente se pueda cumplir el propósito de Dios en nosotros. En este mismo evangelio, en el capítulo 13, en el versículo 24, el Señor nos refiere también una parábola. Aleluya, y nos dice en el versículo 24, del 24 al 26, vamos a leer. Dice, le refirió otra parábola diciendo, aleluya, gloria a Dios, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero ¿qué pasó? Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? O sea, se durmieron y le sembraron cizaña. Hubo un adversario, alguien que quiso dañar o quiere dañar, ¿verdad?, los propósitos, la voluntad de Dios, ¿verdad?, esa buena semilla, y sembró cizaña y se fue. Versículo 26. Y cuando salió, escuche bien, y cuando salió la hierba y dio fruto, ¿qué pasó? Entonces apareció también la cizaña. Aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Ahí junto con el fruto, con la semilla, ¿verdad? Con la buena semilla. Gloria a Dios. Ahí, mire, cuando dio fruto, no apareció ni antes ni después, sino cuando dio fruto apareció también la cizaña. Aleluya. La cizaña, ¿verdad? Gloria a Dios, es muy parecida al trigo, pero no vale para nada.
aleluya, es hierba para ser cortada, ¿verdad? Y echada al fuego. No sirve para nada. Aunque tiene una apariencia semejante al trigo, no es útil, no es trigo. Y lo que hace es estorbar al trigo. Y aleluya, lo que hace es, ¿verdad?, dificultar, a poner dificultad a que se cumpla el propósito de la siembra. Aleluya, de que sea provechoso, ¿verdad? De que haya un provecho, porque aquel que siembra quiere recibir un provecho, un beneficio, hay un bien. Aleluya, esa siembra, aleluya, ¿verdad? Que es la buena semilla, que es la del trigo, en la cual, ¿verdad?, se provee para el pan. Aleluya, aquello que es necesario para el sustento, ¿verdad? Es el alimento, sustento, ¿verdad? Para alimentar, para vida. Gloria a Dios, aleluya. Y ahí se manifiesta una oposición. Y ahí se manifiesta algo contrario, ¿verdad? ¿Verdad? A lo que es útil, a lo que es provechoso, a lo que es conveniente. Aleluya, gloria a Dios. Y es, gloria a Dios, sembrado a causa de que, ¿verdad?, los que debían de cuidarla, aquellos que debían de tener en cuenta o debe tener en cuenta la siembra, ¿verdad?, la buena siembra, la buena semilla, se durmieron. Amén. Aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Con todo lo que implica después a causa de haberse dormido. Ahí está. Aleluya, la cizaña con el trigo. Gloria a Dios, aleluya, ¿verdad? Ahí nos dispone a tener en cuenta a los que hemos creído, a aquellos los que estamos en los propósitos de la voluntad de Dios y a aquellos que son contrarios a esos mismos propósitos, ¿no? Tengamos en cuenta que el Señor dice, ¿verdad? Ya llegó la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. ¿Verdad? De manos se manifiesta un espíritu contrario a los propósitos en la voluntad de Dios. Alguien contrario, ¿verdad? Así como la cizaña, contrario a la vida. Aleluya, ¿verdad? Lo que es verdaderamente provisión para vida, para que vivamos. Aleluya, gloria a Dios. Pero ahí se nos dispone, ¿verdad? En la enseñanza, el Señor dispone a que velemos y oremos para que no entremos en tentación. Aleluya, ¿verdad? Es decir, para que aquello que nos rodea, aquello que nos es adverso, que es contrario a los propósitos de Dios para con nosotros, para que vivamos, aleluya, ahogue la buena semilla, ahogue la voluntad de Dios en nosotros. Aleluya, a que se pueda cumplir el propósito de Dios en nosotros como se cumplió en nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, ¿verdad? El cual nos exhorta a que le tengamos en cuenta. Porque el Espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Aleluya, por lo cual nos es necesario velar, que implica estar despierto, en el sentido espiritual, ahí vamos a ver. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Discerniendo el Espíritu, teniendo en cuenta el Espíritu que se manifiesta, ¿verdad? Gloria a Dios, en nosotros y el que se manifiesta a nuestro alrededor. Aleluya, ¿verdad? Y manifiesto es que hay un espíritu, hay, ¿verdad?, una manifestación de una obra que se torna contraria a nosotros. ¿Cuánto lo han sentido? Y cuánto lo hemos sufrido, ¿verdad? Aleluya. Hay un espíritu que se manifiesta en el mundo que se torna contrario a la vida, que se torna, ¿verdad?, gloria a Dios, contrario a lo que nosotros realmente quisiéramos. ¿Verdad? Ahí, aunque no tuviéramos en cuenta a Dios, se denota, ¿verdad?, gloria a Dios, muchas dificultades, situaciones que se tornan adversas, contrarias a lo que verdaderamente debiera ser la vida, ¿no? Y nosotros sabemos y tenemos conocimiento, ¿verdad? Se manifiesta de quién es. Ese espíritu se torna contrario a un espíritu contrario a los propósitos de Dios, ¿verdad? Que nos es adverso. Aleluya, ¿verdad? Gloria a Dios, que en el cual no se manifiesta la vida, es la cizaña, que crea una apariencia, pareciera trigo, pareciera que es algo que tiene vida, que es para vida, pero no tiene vida, no provee para vida. Esa cizaña es un espíritu contrario, es un espíritu, ¿verdad?, de muerte.
Aleluya, gloria a Dios, que, ¿verdad?, incita o dispone para la muerte. Contrario a los propósitos de Dios, porque Dios nos ha hecho para que vivamos. Amén. Aleluya, para que haya en nosotros vida y vida en abundancia. Aleluya, gloria a Dios. Por lo cual se nos exhorta a que velemos y oremos, nos mantengamos despiertos, discerniendo el Espíritu. Aleluya, que se manifiesta a nuestro alrededor. El que hemos recibido en el Señor, teniendo en cuenta al que se nos revela, al Dios único y verdadero, y el Espíritu que se nos manifiesta alrededor, que se torna contrario a los propósitos en la voluntad de Dios para con nosotros. El Señor nos ha hecho para que vivamos, para que tengamos verdadera vida en el Señor. Separado de Él no hay vida. Aleluya, separado de Él caemos en manos de pecadores, en manos de los que aborrecen la vida. Aleluya, porque el pecado es aborrecer la vida, la desobediencia, ¿verdad? No tener en cuenta los propósitos, la voluntad de Dios, el no estar en el orden, en la manera en la cual el Señor nos hizo desde un principio. Aleluya, es manifestar, ¿verdad?, ese espíritu contrario a la vida. Aleluya, velad y orar. Gloria a Dios, ¿verdad? La necesidad de velar y orar para mantenernos despiertos. Velando, discerniendo el Espíritu y orando en comunicación con Dios. Eso es orar, hablar con Dios, teniendo en cuenta a Dios. Aleluya, ¿verdad? Así, en esa comunicación con el Señor para mantenernos despiertos. Aleluya, ¿verdad? Para que no nos siembre cizaña y para que podamos distinguir, aleluya, ¿verdad?, la semilla, la buena semilla del Señor y la cizaña. Gloria a Dios, podamos discernir también, ¿verdad?, gloria a Dios, otras cosas, el tiempo, los propósitos, la voluntad de Dios, lo que se manifiesta verdaderamente a nuestro alrededor y que se torna contrario. Y también, ¿verdad?, podamos apreciar lo que es conforme a la voluntad de Dios para con nosotros. Aleluya, santo, bendito Dios. Así que para que ahí perseveremos hasta la siega, ¿verdad?, hasta que se ha cumplido el tiempo. Gloria a Dios, ¿verdad? Porque habrá una siega, porque todo lo que se siembra debe ser segado. Aleluya, gloria a Dios. Y ahí, ¿verdad?, se cumpla el tiempo nuestro, ¿verdad?, nuestro tiempo. Aleluya, manteniéndonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, dice en Hebreos capítulo 10, en el versículo 23, orando así, velando y orando, aleluya, para que no entremos en tentación y podamos mantenernos firmes, sin fluctuar, implica, ¿verdad?, gloria a Dios, sin que se pierda fuerza, ¿verdad?, porque el flucteo significa, ¿verdad?, el que se ha hallado, ¿verdad?, pues ahí como más intenso y después como que se mengua la fuerza, así se declara, ¿verdad?, así en una luz, en una vela, ¿verdad?, que fluctúa, ¿verdad?, y que pierde intensidad por momento y vuelve a cogerla, pierde intensidad, vuelve a cogerla. No, que no haya fluctuación en nosotros, sino que nos podamos mantener encendidos, o sea, que podamos dar la luz que debemos de dar, que podamos manifestar lo que somos en el Señor, ahí donde el Señor nos tiene, en medio de la cizaña, en medio de las tinieblas, en medio de la adversidad, aleluya, ahí, ¿verdad?, en el lugar donde estamos, en la manifestación del Espíritu que se hace notorio, que se manifiesta a nuestro alrededor, el que está en el mundo. Aleluya, gloria a Dios, santo, bendito Dios. Y ahí dice la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que ha prometido. Es Dios, fiel es el que nos ha prometido. Aleluya, en Él hay verdaderas promesas, ¿verdad?, de vida y vida eterna. Hay unas moradas preparadas para nosotros en el cielo, porque así como Cristo murió, también resucitó y está donde era primero, y ahí está, ¿verdad?, preparándonos lugar a nosotros. ¿Cuánto no lo conocemos? ¿Cuánto lo sabemos?
Aleluya, gloria a Dios. Bueno, y ahí nos hace tener en cuenta una profesión. Nos habla de profesión, de nuestra esperanza. Aleluya. Y la palabra, ¿verdad? El Señor nos da a conocer, ¿verdad? Gloria a Dios, que somos llamados a servir en el Señor. Pero algo más. Dice, ¿verdad? Ahí tuvimos en cuenta en el pasaje del que partimos que el Señor ora al Padre pidiendo que pase, si es posible, pase de él la copa que había de beber. Nos habla de una copa. Aleluya. Y ahí el escritor de los Hebreos, el apóstol Pablo, nos habla de una profesión. Aleluya, gloria a Dios. Con respecto a la copa, primeramente, en Mateo capítulo 22, del versículo de 20 en adelante, dice que se acercó la madre de Santiago y de Juan, hijos de Zebedeo, los que estaban con él orando, los que el Señor después se llevó a orar con él, ya viniendo la hora del tiempo del cumplimiento, ¿verdad? Gloria a Dios, en ese propósito, como ya hemos tenido en cuenta antes, algo por lo cual vino, entregarse por nosotros en esa muerte y muerte de cruz. Y bueno, les pidió, gloria a Dios, ¿verdad?, de que sus hijos, en su reino, sus hijos se sentarse uno a la derecha y otro a la izquierda. Le dijo la madre de ellos dos, de Santiago y de Juan. En el versículo 22, entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís, le dice. O sea, también puedo decir, estáis pidiendo mal. Aleluya. Le vuelve a decir y pregunta, ¿podéis beber del vaso que yo he de beber? Les pregunta. Amén. Aquellos que quieren estar en su reino, en el reino de los cielos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Dice, ¿podéis beber del vaso que yo he de beber? Y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado, escuche bien, por mi Padre. Amén. Aleluya. O sea, conforme a aquellos lo cual se manifieste conforme a los propósitos de Dios. Amén. Aleluya. Y habla de un vaso, que es una copa, y habla de un bautismo. El vaso, que es la copa, es el gozo, la satisfacción del servicio a Dios. Aleluya. Jesús cuando ora, pase de mí esta copa. Aleluya. Si es posible, pase de mí esta copa. Aleluya. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Aleluya. En esta petición ellos, ¿verdad? Pidiendo esto, el Señor las aclara. ¿Podéis beber del vaso? O sea, estáis dispuestos a servir. Aleluya, ¿verdad? En los propósitos, en la voluntad de Dios, porque para eso vino el Señor. Aleluya, ¿verdad? Está, aleluya, en ese el gozo, en la satisfacción. Dice el profeta Isaías en el capítulo 53, hablando de la obra de Cristo en la cruz. Aleluya, ¿verdad? ¿Verdad? Ahí habla de los sufrimientos de la cruz, ¿verdad? Pero dice, y cuando se manifieste, verá linaje y se regocijará su alma. Aleluya, es decir, ¿verdad? Se manifestará el gozo, aleluya, ¿verdad? En el Señor por la obra que vino a hacer. Aunque es una situación difícil, en ese sacrificio, en esa entrega voluntaria, en esa muerte y muerte de cruz. Es una de las peores muertes, si no la peor muerte que un ser humano puede padecer en la cruz. La cruz estaba ideada, estaba, ¿verdad? Gloria a Dios, ¿verdad? Ahí, hecha en esa manera por el adversario para hacer sufrir al que la padeciera, para estar ahí agonizando durante 2, 3 días, agonizando sin poder llegar a morir. Aleluya, quizás más.
O sea, un sufrimiento, aleluya, de muerte, sufriendo en agonía hasta la muerte. Santo, bendito Dios, aleluya. Pero, gloria a Dios, aunque la aflicción iba a ser grande físicamente, el padecimiento, la angustia, en la cual se manifiesta que Jesús padeció. Por eso, ¿verdad? Gloria a Dios, por eso pidió, si es posible. Sí, pero hubo deleite, dice el profeta Isaías. Pero cuando haya entregado su vida, ¿verdad? Gloria a Dios, hallará linaje. Aleluya, el gozo de la satisfacción, ¿verdad? Que en la entrega de Él en su cuerpo, en esa muerte y muerte de cruz, aleluya, nos iba a proveer para nosotros, para esta salvación tan grande, en esta nuestra fe, para que en su muerte usted y yo vivamos. Aleluya, para que nosotros tengamos vida en su muerte, porque esa es su muerte, esa es la obra, ¿verdad? Esa es la manifestación de su obra, la obra, ¿verdad? Del Señor, aleluya, en esa muerte y muerte de cruz, es para que nosotros vivamos en su muerte, aleluya, porque en Él, aleluya, ¿verdad? Es cumplida, ¿verdad? Gloria a Dios, la ley. Él sufrió la muerte por nosotros, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Aleluya, es una copa, aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? De satisfacción, es una copa, ¿verdad? Gloria a Dios, de gozo, aunque con sufrimiento. Aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Ciertamente, gloria a Dios, debía de padecer, pero hay regocijo, hay deleite, por eso le llama copa. Aleluya, en la cual el Señor nos dispone, ¿verdad? A que seamos también nosotros, ¿verdad? Partícipe con ellos. Y ahí les habla y les declara a ellos, ¿verdad? Que quieren ser hallados en su reino, uno a la derecha, buscando puestos, ¿no? Y entonces dice, bueno, pues, ¿verdad? Primeramente tenés que llegar. No es el puesto que tú quieras tener, es que podamos tener lugar en el reino de los cielos. Y para eso hay que estar dispuesto a beber la copa, a tomar del vaso y el bautismo. El vaso, estar dispuesto a padecer a causa del reino, o sea, a manifestar, ¿verdad? Gloria a Dios, nuestro deleite en el servicio al Señor. Él está dispuesto a servir al Señor, a estar en los propósitos de Dios, así como se manifestó en nuestro Maestro, en el Señor, en nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Por eso el apóstol Pablo también nos dice, ¿verdad? En Efesios 5:18. Aleluya, ¿verdad? No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. La disolución habla de mezcla. Aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Habla de disolver, habla, ¿verdad? De relajaciones en los lazos o en los vínculos, ¿verdad? Dice, no os embriaguéis con vino, que se refiere al vino del zumo de uva fermentado, o sea, con alcohol. No os embriaguéis con ese vino, no es ese vino, no es esa copa, sino antes ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Aleluya, esa es la copa que debemos de ¿verdad? En la cual somos participando del Señor, llenos del Espíritu Santo de Dios, en el cual no hay disolución, en el cual no hay mezcla, no debe ser hallado mezcla, aleluya, ¿verdad? En las relaciones, en los lazos, ¿verdad? Con Dios, en los propósitos, en el vínculo en el cual ahora somos hallados en el Señor. Aleluya, gloria a Dios. Primeramente, como siervos, dispuestos a servir en los propósitos, en la voluntad de Dios, porque para eso fueron ellos llamados, los discípulos. En este caso, estos tres hallados pescando, y el Señor, pescadores en el mar de Galilea, y el Señor los llamó, ¿y qué les dijo? Os haré pescadores de hombres. Amén. Aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Dejaron de hacer llamados a dejar de hacer lo que hacían en el mundo, para trabajar, aleluya, en los propósitos, en la voluntad de Dios. O sea, para llevar almas al reino de los cielos, para disponer a las almas a buscar de Dios, a tener esa relación con el Señor, a tener en cuenta a Dios para que vivan, para que vivamos. Aleluya, gloria a Dios. Así como siervo, dice en San Juan capítulo 15, en el versículo 13,
Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Él puso su vida por nosotros. Aleluya, en esa muerte y muerte de cruz. Vosotros sois mis amigos, le dice en el versículo 14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervo. Aleluya, ¿verdad? Ya no son hallados como siervos. Pero, ¿verdad? Esa es la actividad en la cual, ¿verdad? Tenemos en cuenta en Hebreos 10, versículo 23, que dice, ¿verdad? De que tengamos la profesión, pensamos como siervos, dispuestos a servir. Así fueron llamados ellos a servir, así somos llamados nosotros, a disponernos a estar preparados para servir. Es el que nos llama, el que nos prepara, el que nos cualifica. Aleluya, nos hace aptos para que podamos servir. Aleluya, nos limpia de nuestro pecado. Aleluya, se manifiesta una obra, un renuevo en nosotros, en nuestro espíritu. Hay que nacer de nuevo en el espíritu. Aleluya, estar dispuesto, ¿verdad?, a ser partícipe con Él en el reino de los cielos, acercado a nosotros. Aleluya, y ahora, ¿verdad?, en esa capacitación, habiendo entrado en el reino de los cielos, habiendo recibido el reino de los cielos, el cual Él nos trae, capacitados pues para servir. Aleluya, pero el Señor le dice ahora, ya no llamaré siervos, sino llamaré amigos. Aleluya, pero hay una profesión que en la cual se nos dispone a que nos mantengamos firmes sin fluctuar, sirviendo, ¿verdad?, con Dios, pero en amistad ahora, no meramente sirviendo, ¿verdad?, por una paga, ¿verdad?, porque el que sirve normalmente, ¿verdad?, busca un salario, pero el que sirve en amistad, ella sirve en amor. Amén. El salario, la manifestación, la recompensa es el amor. No hay otro salario. El salario no es en sí material que pudiéramos buscar si no tuviéramos en cuenta a Dios. Aunque en el Señor lo tenemos todo, ¿no? Pero ese servicio en amistad implica un servicio en amor. No por salario. No porque lo que podamos recibir, porque ciertamente tenemos que tomar copa. Y hay una copa en el servicio, hay un propósito en la voluntad de Dios, los cuales también Santiago y Juan participaron de ella. Aleluya, ¿verdad? Gloria a Dios, ahí participaron de sus padecimientos, participaron de sus sufrimientos, cada cual conforme al propósito en la voluntad de Dios. Amén. Así cada uno de nosotros sirviendo en el Señor, ya no llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigo, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Aleluya. Ciertamente este es mi mandamiento, que nos amemos unos a otros como yo os he amado. O sea, sirviendo así, dice el versículo 12, ¿no? Leímos del 13 al 15 y luego terminamos en el 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Implica sirviéndonos así, como estábamos puntualizando, en amistad verdadera. Sirviendo como amigo, no por salario. Ahora, ¿usted cuando se le sirve a un amigo, le cobra? No le cobra. Aleluya, lo hace con amor. Lo hace en amor. Aleluya, bueno, y si le cobra algo, bueno, humanamente pues hay unas necesidades, ¿no? Pero se entiende, es en el Espíritu, estamos en el Espíritu, ¿verdad? Aleluya, gloria a Dios. El que sirve en amistad, aleluya, sirve en amor. Santo, bendito Dios, en el amor de Dios. Así como Él se dio por nosotros, nos damos los unos a los otros, o sea, en amor, sirviendo en amor. Y ahí les habla, ¿verdad? Después también les pregunta, y del bautismo, que implica, ¿verdad? Gloria a Dios, el bautismo implica la muerte. Su muerte en la cruz, en el servicio. En Hebreos capítulo 12, en el versículo 3 y 4 dice, consideremos aquel que padeció, ¿verdad? Gloria a Dios, tuvo tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Porque nosotros no hemos luchado, no hemos, ¿verdad? Gloria a Dios, todavía soportado hasta la sangre. Es decir, hasta la muerte, ¿verdad? Gloria a Dios, a causa del pecado. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Considerando a aquel
que, ¿verdad?, sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Y ahí podamos alcanzar el propósito, la voluntad de Dios. Entonces no hablan de profesiones, una sirviendo, aleluya, en la cual se nos hace tener en cuenta también que hay un adversario, hay uno que se opone, ¿verdad? Gloria a Dios, hay uno que es contrario, hay uno, ¿verdad? Así como a él lo llevó a la muerte. ¿Por qué causa? Aleluya, gloria a Dios, sin causa, excepto por amor a nosotros. La única causa, por amor a nosotros, porque Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Aleluya, ¿verdad? Pero ahí se manifiesta el espíritu que es contrario. Se manifiesta, ¿verdad, gloria a Dios, que hay, ¿verdad, gloria a Dios, un servicio? Hay una profesión. Se declara dos profesiones, una al servicio y otra la necesidad de ser hallados aptos para luchar contra aquel que se torna adversario, o sea, como soldado. Dos profesiones, servicio, sirviendo en amistad, en amor, y como soldados, sin fluctuar. Aleluya, estamos discerniendo el versículo 23 de Hebreos 10, 23. Aleluya, ¿verdad? En la cual se nos exhorta manteniéndonos firmes sin fluctuar, velando, orando, manteniéndonos despiertos sin fluctuar, manteniendo firme la profesión de nuestra esperanza. Aleluya, por la cual, porque fiel es el que nos ha prometido. Aleluya, esa profesión manifiesta, en la cual debemos ser manifiestas nosotros, sirviendo en amistad, en amor a Dios y como soldado. En 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 4 dice que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Aleluya, es decir, ¿verdad? No hay disolución, no puede haber disolución. Aleluya, ¿verdad? Gloria a Dios. Aunque hay cizaña alrededor nuestro, nosotros tenemos que dar los buenos frutos, ¿verdad? Nosotros tenemos que mantenernos fieles en los propósitos, en la voluntad de Dios. Es necesario, ¿verdad? Gloria a Dios, que velemos y oremos para que se cumplan los propósitos en la voluntad de Dios. Es necesario que participemos de Él. Es necesario, aleluya, que, ¿verdad?, se manifieste en nosotros que hay un vaso, que hay una copa que hemos de tomar también. Aleluya, así como se manifestó en Él y en los discípulos. Manifiesto es ahí una copa que tenemos en la cual somos partícipes. Aleluya, gloria a Dios. Esa copa espiritual, o sea, ser llenos del Espíritu Santo, regocijados en los propósitos, en la voluntad de Dios, aunque vengan dificultades, aunque vengan acechanzas, aunque vienen pruebas. Aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Pero hay recompensa, hay gozo, hay verdadero gozo. Aleluya, gloria a Dios, porque el servicio, gloria a Dios, es conforme al verdadero, al que es fiel, al que ha prometido que hay recompensa en el servicio. Hay una verdadera recompensa, vida y vida eterna. Aleluya, hay unas moradas celestiales preparadas para con nosotros. Aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Habrá siega, como hay siembra, buena semilla. Aleluya, hay trigo y también hay cizaña, por lo cual es necesario que nosotros velemos y oremos, aleluya, y nos mantengamos firmes en esta nuestra profesión, sirviendo en la amistad al Señor y así en ese espíritu también, ¿verdad?, como soldados, sin disolución. Aleluya, gloria a Dios, porque aquel que milita, retomamos 2 de Timoteo 2:4, se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, sí, con el fin de agradar a Dios. O sea, manteniéndonos firmes, ¿verdad?, en el propósito de la voluntad de Dios, peleando la batalla espiritual contra aquel que se opone a ese mismo propósito, a la voluntad de Dios. Y en una relación mística, ¿verdad?, y pura, como esposa del Cordero, dice en 1 Corintios 10:2, ¿verdad?, que se nos cela con celo de Dios. Santo, bendito Dios. 1 Corintios capítulo 10, versículo 2.
Aleluya, ¿verdad? Se nos cela con celo de Dios, porque hemos sido desposados, parafraseo el versículo, ¿verdad? Lo parafraseo un poco. Con ese celo de Dios en verdad. Aleluya, pues hemos sido desposados con un solo esposo para presentarnos como una virgen pura a Cristo. Aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? El Señor se ha preparado para Él una iglesia pura, limpia, sin arruga y sin manchas. Aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Ahí dispuesta para Él, así limpia, purificada, lavada por su sangre, redimida y lavada por su sangre. Su sangre nos limpia de todo pecado. La sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo en la cruz nos limpia de todo pecado. Aleluya, ¿verdad? En ese bautismo, aleluya, en la cual se dio hasta la muerte a causa del pecado por nosotros. Se dio hasta la muerte. Así también, ¿verdad? Se nos dispone a nosotros como, ¿verdad?, discípulos de Él y partícipe con Él ahora en su gracia, en su reino, del reino de Dios que se nos ha acercado. Mantengamos firmes sin fluctuar esta nuestra profesión. Aleluya, gloria a Dios. Manifiesta, ¿verdad?, doble, como sirviendo, servidores del Señor en amistad. Aleluya, en una relación, ¿verdad?, en amistad en la cual se nos da a conocer todas las cosas. Se nos da a conocer, ¿verdad?, los propósitos, la voluntad de Dios para con nosotros y como soldados. Porque también podemos conocer que hay un adversario, ¿verdad? Uno que siembra cizaña, uno que ha sembrado cizaña. Ahora, porque los hombres se durmieron. Aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Santo, bendito Dios. Y ahí como soldado, para estar capacitado, para hacerle frente a aquel que se torna contrario, a aquel que se torna en enemistad con nosotros. Nuestra enemistad no contra hombre, no contra carne ni sangre, contra ese espíritu que se manifiesta, ¿verdad?, que es manifiesto en el mundo y se torna contrario a nosotros. Aquel que nos angustia, aquel que trae a nosotros desesperación, angustia. Amén, aleluya, gloria a Dios. Pero ahí en el Señor tenemos la fortaleza para poderle combatir. Y en este nuestro servicio, en esta nuestra comunión con Él, en esta nuestra amistad con Él, aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Ahí podamos estar regocijados, gozosos. Aleluya, en el Espíritu, por el Espíritu de nuestro Dios, en esa comunión de su Espíritu con nuestro Espíritu. Y para terminar esta última reflexión, aleluya, uno es, aleluya, gloria a Dios, el descanso del cuerpo y otro es el descanso del Espíritu. Amén. Aleluya, gloria a Dios. A diferencia del cuerpo que necesita el dormir, el cuerpo necesita dormir para restablecerse en su funcionamiento, ¿no?, en sus funciones, para regenerarse las células, ¿verdad? Gloria a Dios, y ahí, ¿verdad?, retomar todo lo que es necesario, todo el desgaste de la actividad física, ¿no? El cuerpo necesita dormir para recibir, ¿verdad?, gloria a Dios, la restauración que necesita, ¿verdad?, gloria a Dios, y ahí poderse levantar con nuevas fuerzas y poder seguir, ¿verdad?, obrando, haciendo otras cosas, ahí para restablecerse. Ahora, el espíritu y el alma necesitan estar despiertas, o sea, velando y orando. El espíritu y el alma necesitan estar despiertos, velando y orando para regenerarse en la imagen del que lo creó, en Dios. Necesitamos estar velando y orando, aleluya, ¿verdad?, en el espíritu, para que nuestro espíritu y nuestra alma, aleluya, se regeneren, ¿verdad?, gloria a Dios, en Dios, en el que nos creó, en su voluntad, descansando también en Él. Aleluya, gloria a Dios. Y ahí manteniéndonos, ¿verdad?, orando y velando, manteniéndonos despiertos y regenerándonos en el Señor y retomando nueva fuerza. Así como el cuerpo necesita, dice que unas 7, 8 horas de descanso, ¿no?,
se estima, aconseja, si es posible, aleluya, para, ¿verdad?, recuperarse en la actividad diaria, regenerarse físicamente, aleluya, poder seguir moviendo, poder seguir laboreando, poder haciendo pues, las cosas que se manifiestan a causa del tiempo en el cuerpo. Así el espíritu. Necesitamos velar y orar para regenerarnos en el espíritu y tener las fuerzas que necesitamos, el descanso que necesitamos en el Señor. Si velamos y oramos, nos mantendremos despiertos y tendremos el reposo, el descanso de nuestro Señor en nosotros. Así como el cuerpo necesita el sueño, nosotros necesitamos velar y orar para mantenernos despiertos, para regenerarnos en nuestro ser interior, nuestro espíritu y nuestra alma, y hallar el descanso que necesitamos. En Él hay reposo, en Él hay descanso, verdadero descanso en el Señor. Aleluya, gloria a Dios. En Él recibimos las nuevas fuerzas y en Él nos vamos regenerando, así tal como es Él, somos llamados a ser nosotros. Pero hay que mantenerse despierto, hay que velar. Aleluya, y hay que orar, hay que estar en comunión con el Señor. Hay que tenerle en cuenta al Señor. Amén. No solamente con el momento de la prueba, en el momento de la dificultad. No, en todo momento tenemos que tener en cuenta al Señor. Tenemos que pedirle consejo al Señor. Tenemos que pedirle que nos enseñe, tenemos que ser instruidos por el Señor. Si entramos en el reino de los cielos, si le aceptamos a Él, recibimos el reino de los cielos, porque Él nos lo ha aceptado. Y cuando uno entra a otro lugar, a otro reino, a otro poderío, a un lugar donde hay alguien que tiene autoridad que es contraria a la que nosotros estamos, tenemos que aprender. Cuando, ¿verdad? Pues ahí ustedes que vienen de otro lugar, de otra nación, pues lo entienden perfectamente, ¿no? Hay otras leyes, hay otras normas que pueden diferir. Y usted tiene que conocer las leyes y las normas del lugar y tiene que saber quién gobierna ahí. ¿Sí o sí? Así es el reino de los cielos. Si nosotros que hemos aceptado al Señor, el reino de los cielos se ha acercado a nosotros. Usted tiene que conocer a dónde ha entrado, quién es el que gobierna. Amén. ¿Cuál es el gobierno en el reino de los cielos? Tenemos que aprender de él. Aleluya, gloria a Dios. ¿Verdad? Y ahí por eso necesitamos orar. Tenemos que estar en comunión con el Señor y que nos enseñe las leyes del reino, ¿no? Que nos enseñe aquello en lo cual nosotros debemos ser hallados ahora participando. Amén. Ahí conociendo ¿verdad? Los propósitos, la voluntad de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Santo, bendito Dios. Y ahí siendo hallado, pues así, del reino, ¿no? Siendo hallado, ¿verdad? Partícipe con Él. Aleluya, gloria a Dios. Aunque podamos ser hallados en otro lugar, puede ser de otra nacionalidad, como cuando uno emigra, ¿no? Como ahí cuando entra a otro lugar, a otra nación. Usted viene, es de tal lugar, de tal nación. Mi esposa es de Ecuador. Aleluya, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero ahora está en España y ahora tiene la nacionalidad española y ecuatoriana. ¿Verdad? Y ahí teniendo en cuenta ahora el lugar donde habita, teniendo en cuenta las leyes que son aquí, teniendo en cuenta quién gobierna aquí. Así también con el Señor, ¿no? Teniendo en cuenta, ¿verdad? Gloria a Dios, quién es el que en el que hemos creído, que ahora con quién estamos participando en el Espíritu. Dispongámonos a aprender de Dios en verdad. Aleluya, y en el Señor lo tenemos todas las cosas. Aleluya, en el Señor estamos seguros. Aleluya, gloria a Dios. Y en el Señor, ¿verdad? Que es luz. Vamos a ver y a conocer y a entender mejor todas las cosas también. Las que son ahora de aquí. Porque en esa amistad con el Señor, en esa amistad que el Señor nos dice, nos dispone a que seamos hallados, dispuestos a servir primero y después hallados en la amistad, Él nos da a conocer
todas las cosas. Como el amigo, ¿verdad? Aleluya. A veces los amigos saben más que los padres. Hay cosas que los padres no saben, sino los amigos. Sí, sí. ¿Verdad? Hay cosas que uno le cuenta más al amigo a veces que a los padres. Aleluya. Dios es nuestro Padre y nuestro amigo. En Él, aleluya, tenemos una comunión perfecta. Aleluya. A Él no se le oculta nada, ni Él nos oculta lo que nos es necesario. Aleluya. A Él podemos acercarnos confiados y declararle toda nuestra ansiedad, toda nuestra angustia. Bueno, Él lo sabe todo. Y lo que nuestros padres terrenales no lo saben, ni aún nuestros amigos, solo lo que nosotros le contamos, y a veces le contamos, ¿verdad?, aquello que nos desespera o aquellas ansias o aquellas situaciones que están en nosotros, ¿verdad? Se nos hace cercano y le contamos a nuestros amigos. Pero Dios se hace más cercano. Él es verdadero amigo y verdadero Padre. Aleluya, gloria a Dios. En Él estamos seguros. Aleluya, con la Dios, y en Él nos es necesario, ¿verdad?, mantenernos ahí, ¿verdad?, con la Dios, en esa comunión, en esa relación íntima y personal, hablando con Él, en esa cercanía en la cual se nos hace cercano, y en ese conocimiento que Él tiene de nosotros, todas las cosas, a Él nada se le oculta. Aún los pensamientos no están en nuestra boca, dice el salmista, y aquí el Señor ya lo sabe. El Señor lo sabe todo. Amén, y todas las cosas están delante de Él descubiertas, desnudas, dice también en Hebreos capítulo 4, versículo 13, se refiere que están abiertas, que no hay nada que se le oculte. El Señor lo sabe todo. Aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Y ahí, bueno, en ese su conocimiento, en su voluntad, Él se nos da a conocer y nos da a conocer y nos provee y nos proporciona todo aquello que nos es necesario para que vivamos. En Él estamos seguros, pero hay que tenerlo en cuenta. Aleluya, tenemos que velar, porque nuestra carne, la carne es débil. Nosotros estamos dispuestos, sí, pero la carne es débil, ¿verdad? Aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Y tiende al sueño, a que nos descuidemos. No, amados, no nos descuidemos. Veremos y oremos, mantengámonos en comunión con el Señor. Aleluya, hasta que se cumpla su propósito en nosotros. Aleluya, firme sin fluctuar nuestra profesión, buscando agradar a Dios y considerándonos unos a otros para estimularnos en amor, dice en Hebreos, y ahí vamos a concluir, Hebreos 10:24. Aleluya, gloria a Dios. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas costumbres, a las buenas obras, siendo hechura del Señor. No dejando de congregarnos, dice el 25, como algunos tienen por costumbre. No deje de congregar como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis, Hebreos capítulo 10, versículo 25, ¿verdad? Sino exhortándonos, es decir, disponiéndonos, ¿verdad?, unos a otros, a que no nos descuidemos. Vea, no deje de congregar, vea, no deje de orar, vea, no deje de, mire, ¿qué está haciendo? Está en los propósitos de Dios, está sirviendo a Dios, está sirviendo en amistad a Dios, está sirviendo en amor a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Y estás dispuesto, estás peleando la buena batalla como soldado, o te estás dejando de enredar con las cosas del mundo. ¿Estás entendiendo que hay un adversario que se opone a que se cumpla la voluntad de Dios? Hay una obra de pecadores que es contraria a los propósitos de Dios para con nosotros. ¿Somos conocedores? ¿Somos conscientes de eso? Aleluya, ¿verdad que sí? Lo hay. Hay un espíritu que se torna contrario. Exhortémonos, aleluya, unos a otros, ¿verdad? Gloria a Dios, para no dejar de congregarnos, para estar en los propósitos, en la voluntad de Dios. Aleluya. Y tanto más, concluye el versículo, cuando veáis que aquel día se acerca. ¿Qué día? El día de la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque así como ascendió al cielo, también ha de venir. Aleluya. ¿Cuánto lo conocemos? ¿Cuánto sabemos? Aleluya, que Jesús ha de venir. Aleluya. Él viene y viene ya, está a las puertas, todo. Ahí vemos todo lo que está aconteciendo. Sabemos que no son frutos de casualidad.
Sabemos que todo lo que está aconteciendo ya la palabra nos declara, nos da como señal. Muchos de los acontecimientos son señales que el Señor nos declara en la palabra de que Él viene, que Él está a las puertas y que Él viene y viene ya. El día y la hora no sabemos, pero que es eminente, es eminente. Las señales son manifiestas. Aleluya, el tiempo se va cumpliendo, por lo cual nos es necesario, más cuando vemos que este día se acerca, a que velemos y oremos, porque pronto recibiremos la recompensa, pronto vendrá la siega, pronto vendrá el Señor y segará el trigo con la cizaña, y la cizaña echada al fuego y el trigo al reino. Aleluya, velemos y oremos. Aleluya, para mantenernos despiertos. Aleluya, en cuanto al día duro. Pongámonos de pie y démosle gracias al Señor, amado. Aleluya, le damos gracias al que vive y reina por los siglos de los siglos.